Dijimos que queríamos hablar un poco de cómo estamos de aquí para el futuro en cuanto a lo que ocurre en las regiones en el país, económicamente, socialmente. Bueno, hay personas que están todo el día trabajando en estos temas, economistas, por supuesto, son especialistas en moneda, algunos de ellos, y le pueden comunicar a la sociedad cómo ven ellos hoy, desde sus análisis, el estado de situación de esta época y especialmente con las potencialidades que tenemos, con correcciones, con mejoras y con mucho fervor y trabajo, cómo cambiar para bien todas las regiones del país y aprovechar de cada una de ellas lo mejor que tienen. Diego Giacomini es economista y director de Economía y Regiones, precisamente porque está abocado a este tema. Es un especialista. Él no se engaña, ni nos va a engañar a nosotros, contándonos cómo ve hoy las cosas. Si la queremos conectar con el pasado, esto llevaría mucho tiempo, pero a nosotros siempre nos interesa el futuro. Hay siempre una mención del pasado, pero lo importante es ahora, septiembre del 2016, tenemos esperanzas hasta fin de año, el año que viene, el 17, el 18, o estamos condenados a la incertidumbre. Muchas gracias, Giacomini. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted cree que estamos condenados a la incertidumbre? No. ¿De qué depende? Yo creo que Argentina tiene posibilidades de resurgir. Hay que entender esto. ¿Por qué digo resurgir? Porque hay que entender de dónde venimos. Los últimos 4 años, todo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina estuvo sumida en la estanflación. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Por un lado, altísimos niveles de inflación, una tasa de inflación promedio del 29% anual. Al mismo tiempo, estancamiento económico. Si uno mira el PBI en los últimos 4 años creció más 0,5% por año, lo cual es insuficiente si pensamos en lo que importa, en el PBI per cápita. Que el PBI per cápita, si miramos punta a punta, todos los años en promedio se ha caído menos 0,3%, porque la población crece al 1%, redondeando. Dijimos que el PBI solamente aumentó más 0,5%, o sea, cada vez tenemos menos bienes y servicios por argentino. Para más población. Para más población, o sea, peor calidad de vida. Pero esto es un problema que viene de más larga data, y esto para cerrar la parte del pasado, como usted mencionó, que hay que entender. En la región, Argentina es el único país cuyo PBI per cápita medido en dólares hoy es un 20% más bajo que en 1998. Si miramos el promedio de la región, sacando a Venezuela, es 72% más alto hoy que en 1998. Por ejemplo, hay casos como Chile, que es un 130% más elevado hoy que en 1998. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo para revertir la situación de los últimos años es muy frondoso e importante, y los frutos se van a ver no enseguida. Hay que pensar en mediano y sobre todo en largo plazo, porque venimos de un derrotero muy importante, entonces no se lo puede dar vuelta en 6 meses. Justamente por eso, ya yendo más al corto plazo, que usted lo mencionó, si usted me pregunta cómo va a cerrar la economía este año, vamos a los numeritos redondos, a los que la gente entiende. De acá a final de año, no hay que esperar que en materia de nivel de actividad los números pasen de negativo a positivos. Lo que se puede aspirar es que de acá a final de este año, 2016, los números negativos sean más chiquitos. De hecho, cuando miramos los números de agosto, los pocos que hay, y de julio, son un poquito menos malos apenas que los de junio. Es como que llegamos a un punto y levemente comienza a declinar, levemente. Exactamente. Nosotros pensamos, nuestras proyecciones en Economía y Regiones es que el PBI en el año 2016
se va a contraer en promedio un menos 1,6%, y los primeros números positivos en materia de nivel de actividad van a empezar a emerger en el primer trimestre del año que viene. Y el año que viene, nuestra estimación de crecimiento del PBI, de variación del PBI, es entre más 2,5 y más 3,0%. A ver, en esto van coincidiendo casi todos los profesionales de que el año que viene, además de que como es un año electoral, que como es un año impar, y los años electorales impar hacen que los gobiernos alimenten expectativas o realidades que tienen que ver con creatividad de producción o consumo. A ver, ¿me puede dar una radiografía? ¿Puede tomar algo del norte, algo del centro, algo del sur argentino y decirnos dónde usted ve que hay más verde? No digo solamente en la producción agropecuaria o del agro, sino dónde hay mejores luces para que el país avance. Bueno, le voy a contestar específicamente lo que me pregunta. Este año, si divido en país, en zonas geográficas, que Economía y Regiones es la única consultora que estima el PBI por zonas geográficas, dije que este año se iba a contraer menos 1,6. Si miramos, tenemos la peor región del país es Cuyo. Cuyo va a caer menos 2,6, caer más que el promedio del país, porque la industria vitivinícola, que es uno de los pilares de Cuyo, ¿qué pasó? La cosecha de vid se sembró con el modelo del gobierno anterior, fue un 29%, cayó un 29%. Ergo, la producción de vid este año cayó un 32%. Bien. En segundo lugar, en términos negativos, está la Patagonia. La Patagonia este año se va a contraer menos 2,5%. Al igual que Cuyo, le impacta negativamente la construcción, que a Cuyo también le impacta, pero a diferencia de la vid, le impacta negativamente la industria del petróleo. Muchísimo. Bueno, en tercer lugar, también por debajo aún del promedio, está la región pampeana, que va a contraerse menos 1,7. ¿Por qué se va a contraer menos 1,7? Porque acá ya impacta más de lleno la industria en general con la industria automotriz en particular, que también le impacta negativamente a la zona geográfica del centro, con Córdoba a la cabeza. En cambio, el norte, o sea, noroeste, noreste, va a tener contracciones del nivel de actividad más pequeñas que el promedio de la economía, menos 1%, menos 0,6%. Pensando en el año que viene, que es lo que usted me pregunta. Bueno, el año que viene, la economía, como usted bien dijo, y esto tiene un lado positivo y un lado negativo. El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Empecemos por el medio lleno. El PBI va a crecer más 2,5, más 3,0%. ¿Por qué? Porque la economía va a tener, al menos en el corto plazo, y resalto corto plazo, de qué agarrarse para tener números positivos. Vayamos por orden. Primero, el gobierno, y en esto bastante parecido a lo que hicieron gobiernos anteriores en años electorales, que usted lo remarcó, va a tratar de incentivar la demanda agregada. ¿Cómo? Uno, con obra pública. La obra pública va a arrancar con fuerza el año que viene, no el año que viene. Ahora se están haciendo las licitaciones ya. Exactamente. Eso por un lado, eso va a generar empleo, eso va a generar puestos de trabajo con salarios en blanco, también seguramente con salarios informales, y va a incentivar el consumo. A eso hay que agregar la reparación histórica a los jubilados. Los jubilados todo lo que ganan lo vuelcan al consumo. Entonces, eso va a expandir el consumo, va a expandir la demanda agregada. Ahora bien, el sector externo de la economía, a diferencia de este año que contribuyó muy negativamente, va a contribuir positivamente. ¿Por qué? Y acá entramos al sector agroexportador y a las economías regionales.
El sinceramiento cambiario. Digo sinceramiento porque estaba desdoblado y nadie creía que el dólar valía 9 pesos o 10 el año pasado. El sinceramiento cambiario más la reducción de retenciones para la soja, quita de retenciones para los otros grandes cultivos y las economías regionales, provocó una mejora de la competitividad precio del sector agroexportador por un lado y de las economías regionales por el otro, que son dos cosas diferentes. A ver, en economías regionales nosotros lo medimos, esa mejora por precio del tipo de cambio. El sector agroexportador, estoy hablando de soja, maíz, trigo, centro y norte del país. Sí, girasol. Bueno, la competitividad precio hoy en día está un 47% mejor que en noviembre del año pasado, cuando Axel Kicillof dejó de ser el ministro de Economía, y está un 27% mejor que lo que fue a la salida de la convertibilidad. Entonces, esto provocó mayores decisiones de siembra y se espera, clima mediante, ¿no? Eso es una variable que no está totalmente fuera de control. Niño o niña. Exactamente, yo no manejo el asunto climatológico, pero se espera que la cosecha gruesa sea mayor que este año. En consecuencia, las exportaciones en volumen y en dólares nominales van a ser mejor que hoy en día. Del otro lado, tenemos Brasil. Brasil este año fue un huracán de frente. El año que viene se espera que no juegue a favor, pero que juegue por lo menos en contra. Ya con que juegue menos en contra, cuando hagamos la comparación año contra año, esto va a favorecer las exportaciones, sobre todo industriales, que Brasil es el principal cliente de nuestra industria. Entonces, si sumamos todo lo que he mencionado en forma conjunta con el gran trabajo que está haciendo el Banco Central de Federico Sturzenegger, que nos salvó de una hiperinflación, porque sobraba, después de 4 años de emitir dinero de más, con el cepo que nos obligaba a tener pesos que no queríamos, en la economía argentina sobraban 200.000 millones de pesos. Si no se absorbía eso y al mismo tiempo se abría el cepo, Argentina iba derecho a una hiperinflación. Esto es lo que pasó. Mire, sobraban 4 puntos de pesos en términos del PBI, como sobró en el año 57 y 58 y como sobró en el año 73 y 74. ¿Qué pasó en los años posteriores? En el 59 y en el 75. El 75 es más cercano, es el famoso Rodrigazo. La inflación se multiplicó por 6. Bueno, el accionario de Federico Sturzenegger y su Banco Central, que entiende que la inflación es un fenómeno monetario, actuó, redujo la cantidad de dinero en términos reales un 20%, algo inédito en la historia argentina. Ahora, socialmente la gente dice, bajó el consumo, porque la gente no tiene plata en la mano. Es decir, esa política retiró moneda del mercado y hace que la gente tenga menos plata. Sí, pero esa política es la que tiene chances de que la inflación el año que viene sea, cuando vayamos a comparar diciembre del 2017 contra diciembre del 2016, del 17%. Entonces, el año que viene, con la obra pública, con el descenso de la inflación, el dólar va a seguir perdiendo contra la inflación, más si entra financiamiento del exterior. Entonces, más si llegan capitales argentinos del exterior. Exactamente, con el blanqueo, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué va a pasar? La inflación le va a ganar al dólar. Los salarios le van a ganar a la inflación. Los salarios van a aumentar en dólares. Va a aumentar el poder adquisitivo de los salarios. Va a aumentar el consumo. Y todo esto que vine explicando hasta ahora va a ayudar a que la economía pase de este menos 1.6 que se proyecta para este año al más 2.5-3% que se proyecta el año que viene. Que estamos en un periodo de un sacrificio social en cuanto a consumo y la adquisición de bienes, pensando por todo lo que usted está diciendo, que en el año 2017, tal cual va la tendencia, caída de inflación, dólar, etcétera, la población estará mejor.
En la economía como un todo, la macroeconomía y la sensación térmica del 2017 va a estar mejor que la del 2016. Pero acá paro la pelota, la pongo debajo de la suela y esto es lo que quiero remarcar. Hay que corregir cosas de fondo, que ahora voy a explicar cuáles son, que a mi juicio no se están haciendo y que probablemente, si no se corrigen, la economía argentina va a seguir atada al ciclo político. ¿Qué quiero decir? Con años impares donde se fuerza la máquina vía incentivación del consumo, vía incentivación de la demanda agregada, aumenta el salario en dólares, aumenta el consumo, aumenta el nivel de actividad, pero de una manera no sustentable. Y cuando pasa el año electoral y entramos en el año par, la macroeconomía paga los platos rotos y el sistema ajusta con caída del nivel de actividad, corrección cambiaria, nuevamente más inflación. ¿Y qué habría que hacer para no caer en esa desgracia? Habría que corregir los problemas de fondo. ¿Y cuáles son los problemas de fondo? Los problemas de fondo son los que hacen que la economía argentina no tenga competitividad en serio. Bueno. ¿Y cuál es? ¿Qué es la competitividad? Y esto lo he explicado muy bien en mi último libro, que soy coautor con Javier Milei, que es egresado de la Universidad de Belgrano. El libro se llama Maquinita, Infleta y Devaluta, a propósito, porque explicamos que cuando hablamos de qué es la competitividad, la competitividad es la capacidad que tiene el sector privado de hacer negocios, de ganar dinero. Si tiene capacidad de hacer negocios y ganar dinero, el sector privado invierte. Si invierte, se gana en productividad. Si se gana en productividad, se generan nuevos puestos de trabajo porque se invierte. Se expande la capacidad de producción. Usted dice que el punto de arranque es invertir. Invertir. Y para invertir hay que corregir las cosas de fondo que no se están haciendo. A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? Muy concretamente, hay otras variables más allá que el tipo de cambio que hacen que el sector privado pueda hacer negocios. Es más, en materia de tipo de cambio es lo que mejor estamos. Cuando uno mira el dólar hoy en día, y para hacerlo fácil la comparación, fijamos 1 como salida de la convertibilidad, el dólar en la Argentina de hoy en día está en 1,14. Y en el resto de la región, o sea, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, está entre 0,69 y 0,85. O sea, todos los otros países tienen el dólar más barato que Argentina. Pero paradójicamente, cuando vamos a comprar bienes en estos países vecinos, todo, bienes o servicios, todo está más barato que en Argentina en dólares. ¿Por qué? Porque ellos están en todos los otros ingredientes mejor que Argentina. Y todos los otros ingredientes son más importantes que el tipo de cambio. A ver, hábleme, los impuestos, por ejemplo, a ver. Concretamente, gasto público. Cuando yo miro la relación gasto público sobre PBI y comparo Argentina contra nuestros socios comerciales o de la región, estamos 15 puntos porcentuales por arriba de la región. Cuando hablamos de presión tributaria, Argentina hoy en día está entre 10 y 11 puntos porcentuales por arriba de la región. Casualmente, hoy en día la presión tributaria en Argentina está en 36% del PBI. En los países de la región, en promedio, está en un 25%. Cuando yo a usted le pregunto, o a cualquier persona, ¿cuándo fue más o menos que, aunque sea tecleando, la economía argentina caminó? Ya sea con trípode, con bastón. ¿Cuándo caminó? Me van a contestar en el año 2007. En el año 2007, la presión tributaria de Argentina era del 25%. O sea, estaba en línea con la región. ¿Esto qué indica? Que cuando uno pareciera que sobrepasa ese umbral, y lo sobrepasa bastante como ha hecho Argentina, el sector privado queda ahogado. No invierte, ni siquiera amortiza su capital. Entonces cada vez tiene menor capacidad de producción,
menor capacidad de generar empleo y la economía se achica. Es muy sencillo. Porque, por ejemplo, si uno tiene que hacer tratados comerciales bilaterales con otros países para vender al exterior, todo país va a hacer tratados bilaterales con una economía que tiene 25% de presión tributaria, no con una que tiene 36% como nosotros. Mire, yo no quiero ir a otros temas, pero ¿cómo achica usted el gasto del Estado y cómo hace para que efectivamente el Estado baje el impuesto? Mira, yo creo que si usted compara en el año 2007, yo dije, teníamos una presión tributaria Del 25. Sí, 11 puntos menores que ahora. El país funcionaba. Al mismo tiempo, yo estoy mirando, del 2007 para acá, aportes patronales, ingresos brutos y ganancias se han duplicado para las empresas. Yo creo que como las empresas son las que invierten, generan puestos de trabajo, son a las empresas a las que hay que bajar la presión tributaria. Entonces, yo sé que se está trabajando en una reforma fiscal, hay una comisión. Yo creo que en este sentido sería una muy buena señal establecer un sendero de reducción de 10 puntos porcentuales de la presión tributaria de acá al 2019. Eso, 2 años, decía yo, como 2, Hasta 3 años. 3 años, hasta que termina el mandato. Hay que aprovechar el trabajo que hizo bueno Alfonso Pratgay sacándonos del default, devolviéndonos al mundo, para utilizar el financiamiento externo para financiar la rebaja de la presión tributaria. Yo creo que es el mejor uso que se le puede hacer. O sea, utilizar ese financiamiento para bajar impuestos y desahogar al sector privado, que es el que tiene que invertir y generar puestos de trabajo. Ahora, hay un sentimiento en la población de no meternos más con crédito internacional, después de todo lo que nos pasó. Hay una actitud en la población no favorable a pedir crédito. Bueno, eso es un Y error. sobre todo para financiar gasto público. Bueno, ahí está, es que al mismo tiempo habría que bajar el gasto público. El gasto público, ¿cómo se lo tiene que bajar? Acá hay que atacar las zonas donde hay que actuar. Por ejemplo, no son los subsidios sociales, son los subsidios económicos, que son los más desiguales de todos. Y acá es un tema muy espinoso, que acá para mí el gobierno ha cometido un error, que es, por ejemplo, los subsidios económicos, que son puntualmente Tarifas. luz, Tarifas. gas y transporte, son 6 puntos del PBI. Todos esos subsidios enteros son 6 puntos del PBI. Hay que explicarle a la gente de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, que en el interior del país el boleto de colectivo sale el triple que acá. Hay que explicarle que las tarifas de luz y gas, La población lo sabe, la población lo sabe. bueno, y acá fue un error, porque yo creo que cuando asumió el gobierno, en el mes de diciembre, tenía el contexto totalmente favorable para atacar este problema de manera correcta, con audiencia pública, etc. No lo hizo. Bueno, entonces yo Ahora. creo que para adelante, pensando en el 2017, 2018, todavía tiene tiempo de revertirlo en serio. Bueno, pero ahí están por salir las nuevas tarifas, ya se habla del 500, no sé, el fallo de la Corte. Por eso, el tema es cómo reducir esos subsidios y cómo tratar de no tomar créditos internacionales para el gasto público. A ver, el crédito internacional hay que tomarlo para obra de financiamiento. para financiar la baja de la presión tributaria. Yo a la gente que está en contra de tomar crédito internacional, yo le digo, ok, entonces renuncia a su tarjeta de crédito. O sea, porque, a ver, el crédito internacional es exactamente... Giacomini, es tan mala la experiencia que tuvo Argentina pidiendo créditos en la década del 90 y antes, que el país tiembla cada vez que se le habla de esto. Bueno, lo que pasa es que se ha utilizado mal. Una cosa es utilizar el crédito para financiar gasto corriente y otra cosa es para financiar baja de presión tributaria. Argentina no va a crecer en forma sustentable, sana, al ritmo que necesita, que es 4.5% anual durante 8, 10 años seguidos, que es lo que se necesita para generar los puestos de trabajo, para bajar la tasa de desempleo y aumentar el PIB per cápita, si no se baja la presión tributaria a los niveles que tienen nuestros competidores,
que son los países de la región. Porque un inversor internacional no es que a la hora de pensar si invierte en Argentina, sí o no, no solamente mira Argentina, mira los países pares de Argentina. Y para ir terminando, usted dice a las empresas, Sí. pero individualmente la gente también hay que... Obviamente. No por puede ejemplo, seguir pagando lo que está pagando. ingresos brutos es un impuesto que hay que bajarlo ya, porque las provincias, en los últimos años del 2007 acá, duplicaron la presión tributaria de ingresos brutos, que es un impuesto que es el 3, 4, 5% de la facturación, no de las ganancias, en todas las etapas productivas. Eso aumenta los costos, los precios de Argentina, haciendo que Argentina no pueda producir, exportar ni venderle nada a nadie. Y para terminar, Sí, el impuesto al cheque, el impuesto de IVA, todo eso está en discusión. Todo eso tiene que bajar. Hasta acá llegamos. Tenemos que parar Un placer. hoy. Giacomini, muchas gracias por haber venido. Usted trata esto con mucha pasión. Seguramente que hay gente que va a disentir o lo va a aplaudir, ambas cosas, y eso es lo bueno, que haya aplausos y que haya comentarios. Exactamente. Las ideas son las que hay que discutir y yo creo que Argentina en los últimos básicamente 70 años ha estado enfrascada en un cúmulo de discusiones populistas, ideas solamente de corte populista que acá nos han traído. Muchas gracias. Un placer. Director, nuestro trabajo cumplido. La opinión la tienen ustedes. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.